Listo. Sprite, born to refresh. Bueno, a esta altura del año, cuando hablamos de educación, escuchamos latiguillos poco originales, términos reduccionistas, como por ejemplo estos. Los docentes solamente piensan en su sueldo, en su salario, no les importa la educación, toman de rehenes a los chicos. Esto se escucha en los medios de comunicación, en los diarios. María Laura Torre es de SUTEBA. ¿Qué responde frente a esto cuando usted escucha que toman de rehenes a los chicos, que no les importa la educación? No, me parece que quienes lo dicen son justamente los responsables, porque quienes lo dicen generalmente son los responsables de convocarnos, en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad creo que la responsabilidad mayor la tiene hoy la gobernadora Vidal, porque nos tendría que haber convocado el año pasado. Nosotros desde el 9 de agosto que nos sentamos en la mesa paritaria los docentes de la provincia de Buenos Aires para plantear que ya veníamos anunciando un desfasaje en la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario. El 9 de agosto cerraron las paritarias, pero no solamente la salarial, la de condiciones laborales, la de salud, de infraestructura, comedores escolares. Cerraron las puertas, cerraron el diálogo y nunca más nos volvieron a convocar. Entonces dejaron pasar todo el mes de enero, por ejemplo, y en vez de convocarnos para poder discutir y no llegar al mes de febrero, para comenzar recién el día 6 a discutir el salario, me parece que cuando no tienen respuestas llegan con esos artilugios, ¿no? Lorena. Sí, Adrián, el gobierno ofrece el 18%, los docentes reclaman el 35% con un 10% adeudado del año anterior. Nosotros estamos con Cristian Castillo, él es representante del Frente de Izquierda, diputado con mandato cumplido en la provincia de Buenos Aires y también perteneció a la Comisión de Educación. Bueno, Cristian, ¿un año más que no van a comenzar las clases? Y es muy probable, si el gobierno se mantiene en la tesitura, de ofrecer un aumento de miseria, ¿no? Bien, Cristian, un segundito, vamos a ir con Adrián y con la representante de hipótesis y también lo que puede llegar a suceder en el principio de año. ¿Comienzan las clases o no comienzan las clases? Adelante. Buena pregunta para hacerle a la gobernadora Vidal. ¿Qué decimos los docentes? Los docentes lo que decimos es queremos discutir un aumento salarial que no es el 18%. Hoy el ofrecimiento que hace la gobernadora Vidal está muy lejos de la vida cotidiana de un maestro, de un profesor. Nosotros el 6, yo soy delegada paritaria, estuve ahí, y no solamente le planteamos la necesidad de discutir el salario de los docentes, sino también la necesidad de discutir condiciones laborales, salud. ¿Sabes por qué lo digo? Porque escuché al director general de escuela plantear que solamente nosotros discutíamos salario. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El 18% ¿de qué? ¿De qué? Hoy un docente de la provincia de Buenos Aires tiene un sueldo inicial de 9.800 pesos. Nos están ofreciendo un 18% en 4 etapas, pero no partiendo de los 9.800 de sueldo inicial. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace? Quita el incentivo docente, que son 1.200 pesos, y parte en ofrecernos un aumento del 18% en 4 cuotas a partir de 8.600 pesos. ¿Qué decimos nosotros? Ningún docente puede estar por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué decimos nosotros? Que lo que hoy nos ofrece la gobernadora Vidal está muy lejos de la vida cotidiana de un docente. ¿Qué quiere decir la vida cotidiana? La canasta alimentaria, llegar a adquirir los bienes culturales, pagar el alquiler, el transporte, los pibes. Es una barbaridad que nos ofrezcan un 18% cuando estamos hablando de un salario de 9.800 pesos. ¿Porcentaje de cuánto están ustedes reclamando? Nosotros le planteamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que tenemos un desfasaje del año pasado, una pérdida de poder adquisitivo entre un 8 y un 10%, y que la pauta inflacionaria que visualizamos para este año no es el del 17-18%, sino que es de un 25%, o sea que estamos haciendo un cálculo de un 35%. Ellos ofrecieron un 18 y ustedes están reclamando un 35. Exactamente. A ver, Lorena. Prácticamente el doble. Ahora sí estamos con Cristian Castillo, él es representante del Partido de Izquierda y también docente. La pregunta, la verdad que suena reiterativa, pero nuevamente es pensar si finalmente los alumnos podrán comenzar las clases este año o no. La verdad que 18% que ofrece el gobierno con un 35% que están pidiendo los gremios, ¿no? Mira, primero que va a haber asambleas de los trabajadores de la educación de todos los niveles que son los que van a resolver las medidas que van a tomar. Pero desde ya esta oferta es verdaderamente menos que un chiste, ¿no?
cuando tuvimos una inflación el año pasado que superó el 40%, cuando el proyectado, salvo en los números del gobierno para este año, como decían recién, va a ser del 25%, verdaderamente es un ataque muy fuerte al salario docente. O sea, si vos lo comparás con la inflación, tomás los 2 años, lo que se firmó el año pasado y lo que ahora ofrecen es meterte la mano en el bolsillo directamente. Y lo que es importante que tengan en cuenta el conjunto del pueblo trabajador es que esto se toma como una paritaria testigo. O sea que si María Eugenia Vidal impone esta paritaria de hambre a los docentes, lo mismo va a ocurrir en los demás sectores privados. Y ya tenemos la muestra de que el gobierno no quiere un crecimiento de los salarios. Los bancarios que negociaron un poco más no le homologan el convenio. Entonces tenemos una situación difícil, donde por un lado está el problema del salario, en el sector privado tenemos el problema de los despidos, AGR Clarín, Textil Neuquén, Van Gogh, o sea, una caída, una pérdida de puesto de trabajo importante. Entonces, acá hay una conflictividad de los trabajadores increscendo importante y que se va a empezar a expresar en el sector educativo, porque verdaderamente la oferta, insisto, parece un chiste de mal gusto lo que han dicho funcionarios, y señalo esto, que ganan 10 o 15 veces más de lo que ellos pretenden que gane un docente. ¿Por qué no viven un mes con el salario de un docente y después los escuchamos hablar? Cristian, yo te preguntaba y te contaba también una experiencia personal. En mi familia son, la verdad, todos docentes y el arranque de clase siempre fue un tema de tratarlo también en la mesa, por ejemplo. ¿Vos sentís que esta cuestión de que muchos dicen, como mencionaba Adrián, de que los chicos sonreen, que van a perder días de clase, es como un ataque al docente en este sentido? Desde ya hay una estigmatización del trabajador de la educación muy fuerte, que estuvo en el gobierno anterior y hasta ahora también, de que cada vez que se reclama por los derechos y además se miente respecto a la actividad docente, que no es solo el tiempo que se está frente a clase, sino toda otra parte que es corregir, preparar las clases, atender a los padres, que eso no se cuenta. Entonces, el docente muchas veces, para poder llegar a un salario que más o menos le permita llegar a fin de mes, tiene que hacer doble jornada. Y entonces lo que tendría que ser la jornada normal, digamos, se duplica. Ahora, y eso Cristian, que provoca un aumento de las enfermedades laborales, por ende un aumento del ausentismo. Entonces es la cuadratura del círculo. Si vos al docente no le pagás que con el cargo que ejerce pueda llegar más o menos a fin de mes, se ve obligado a una sobrejornada laboral, que es lo que vive, es la realidad cotidiana de la mayoría de la docencia de todo el Cristian, país. una pregunta para que puedan opinar los dos, porque la ley 25.864, artículo 2, señala que los días perdidos de los chicos por no ir a clases, por un paro, deben reponerse. ¿Está de acuerdo? Esto no se está cumpliendo. ¿Es así? No, pero igual yo quiero, a ver, más allá de eso, quiero retomar algo que decían. Bien. Pero sobre esto, antes de tocar el No, tema. a ver, cuando se pierden días de clase, que la mayoría no son por paro, sino son por que el Estado no garantiza en realidad que las escuelas funcionen, infraestructura, los cargos, eso no es discusión. Pareciera que solamente se tiene que discutir cuando hay un paro. Los docentes generalmente siempre recuperamos esos días perdidos. Pero quiero ir al otro. Si no se rompe la lógica de la convocatoria a la paritaria docente, en realidad los que somos rehenes somos los docentes todos los años. ¿Por qué? Porque quien tiene la responsabilidad de convocar antes es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es más, el año pasado María Eugenia Vidal, la gobernadora, convocó en enero. Este año, ¿por qué no convocó en noviembre? Porque la verdad parece que plantearan que nos negamos a discutir y que somos los docentes los que llevamos el debate a febrero. Claro. No somos los docentes. La comunidad tiene que saber que quien no quiere romper esa lógica, porque después estigmatizan a los docentes, nos dicen a nosotros, ustedes toman de rehenes a los chicos. ¿Por qué no nos convocaron en noviembre del año pasado? Ahora, usted dice cuando los chicos pierden días de clases, ¿no es generalmente por el paro? ¿Por paros? No, para nada. ¿Sabes la cantidad de alumnos que este año perdieron días y días de clase porque no se garantizó que las aulas estuviesen terminadas cuando tenían que estar? Días de clase porque los alumnos en el conurbano bonaerense en muchos lugares rotaban, porque como no estaba el aula construida, le tocaba a un quinto año de una escuela secundaria ir lunes y martes y al otro ir los días siguientes. La cantidad de alumnos de escuelas de islas que no podían llegar a sus escuelas porque no tenían el transporte necesario, pero de eso nadie habla. Pero aparte también, lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se niega sistemáticamente a discutir es la salud de los trabajadores. Claro. Cuando Nosotros, no solamente el SUTEBA, todo el frente gremial, hablo de la FEB, de UDA, de AMET y de SADOP, le estamos planteando al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ellos dicen ausentismo docente, nosotros decimos salud de los docentes.
no quieren discutir el ausentismo. María Porque lo Laura. que no pueden dar es respuesta con respecto a qué pasa con las prestatarias. Los docentes, cuando faltamos a la escuela, no lo hacemos alegremente, ¿eh? Un médico nos autoriza, un médico que paga la patronal, que paga la Dirección General de Escuela. No tenemos médico a domicilio. Los médicos no alcanzan. Diga, hay un montón de cuestiones que la Dirección General de Escuela hoy está incumpliendo. Entonces no los quiere discutir y nos llama a último momento solamente a discutir salario, que es lo que pasó el día 6. Yo soy delegada paritaria. Lo primero que le planteamos fue, abran las demás comisiones técnicas, no solamente salario. Porque, por ejemplo, le preguntamos, ¿cómo puede ser que un alumno de la provincia de Buenos Aires para comer le den 12 pesos y al mismo alumno de la ciudad de Buenos Aires cruzando la General Paz le dan 40 pesos? ¿Qué pasa? ¿Son más baratos nuestros pibes? No pudieron contestarlo. Eso también los sindicatos docentes queremos discutir. María Laura, es esta cuestión que tiene que ver con lo que propone la gobernadora de descontar, en este caso, los días de paro. ¿Es una provocación también? ¿Vos lo ves por ese lado? O sea, ¿cómo pensás que puede terminar esto? Vos hablás de las cuestiones de las ausencias de los docentes por cuestiones de enfermedad y en este caso hablan de descontarles el día de paro en el reclamo de esta paritaria. Mirá, es más que una provocación y te digo por qué. El 6 fue la paritaria provincial. Al otro día la gobernadora Vidal parece que ella anunciaba el paro docente, pero nosotros no hablamos de paro docente. Lo discutimos con todos los docentes para resolver las medidas. Ella al otro día, en vez de decir por qué nos está imponiendo un 18%, sale a plantear, anunciar un paro ella y encima decir que va a descontar los días de paro. Entonces, ¿la provocación cuál es? Cuando no hay respuestas concretas a los docentes, salen con algo que es un clásico. Vamos a descontar los días de paro. Pero acá me parece que pasaron la raya porque parte de las provocaciones también es lo que nos está pasando con respecto a las amenazas que estamos viviendo. Yo digo que estamos viviendo porque la verdad las amenazas están dirigidas a nuestro secretario general, Roberto Baradel. ¿Qué pasó? Cuéntenos fundamentalmente a su familia. Cuéntenos qué pasó. Mira, desde el año pasado, pero fundamentalmente este año, el lunes tuvimos la paritaria provincial y ya son 3 amenazas, pero no a él solamente, a sus hijos y a su nieto que todavía no cumplió un año. ¿María Laura lo llamaron a su casa? No, son por medio de un correo. Esto ya está en la justicia desde el año pasado, se volvió a hacer la denuncia. Entonces, hay un clima que se empieza a generar que con estas cuestiones que plantea la gobernadora, por ejemplo, le vamos a descontar los días, hay que atacar a Baradel, o lo que sale en los diarios. Se abre la guerra. ¿Qué guerra? Estamos en una paritaria, estamos discutiendo, no es una guerra. Entonces están generando un clima que la verdad lo que hace es proponernos mucha violencia. Yo quiero tomarme solamente un minuto porque la verdad es muy grave que esto esté pasando. Yo tengo 33 años de docente, todos vividos también dentro de la organización sindical. Nunca nos pasó esto. Lo digo con mucho dolor y la verdad lo digo con mucha preocupación, porque esto es muy grave. A uno lo pueden atacar. Ahora que nos toquen a un pibe, es muy grave porque no son los hijos de Roberto Baradel solamente. Los hijos de Roby son nuestros pibes. Cristian. Nuestros pibes nos están atacando a nuestros hijos y eso es muy grave porque pasan la línea. Y la verdad hay algo... ¿Tiene miedo usted? Tener miedo no está mal. Nosotros no tenemos miedo en términos personales, pero nos preocupa mucho. Porque, mira, yo soy mamá y acabo de ser hace muy poquito abuela. Y pienso en mis hijos y mi hijo es como el hijo de Roby. Y la verdad, lo más terrible es que esto nos hace pasar a nuestra familia por momentos muy difíciles. Y no queremos que esto pase, porque hay que decir por qué nos atacan. ¿Por qué lo atacan a Baradel? Porque está clarito en el correo que nos mandan. Es porque estamos peleando. Lorena. Dice paritaria el ataque, por eso nos atacan. Cristian, preguntarte qué opinás de esta situación, lo que contaba recién María Laura, que tiene que ver con las amenazas a Baradel, y cómo pensás que se va a desarrollar este 2017 en torno a la educación, desde tu experiencia, desde tu participación en la Comisión de Educación. No, primero repudiar obviamente las amenazas, son una clara acción que llevan adelante teniendo en cuenta la paritaria docente y como un chantaje por parte del gobierno y
y los sectores que lo están haciendo tratando de atacar a todo el movimiento docente, ¿no? Ustedes saben que nosotros de la izquierda somos parte de los SUTEBA de las listas multicolor que están reclamando el 40% de aumento, y yo creo que las asambleas del conjunto de la docencia que se van a empezar a hacer van a empezar a votar un plan, la necesidad de un plan de lucha, porque el 18%, insisto, es un chiste. Y en 4 cuotas. Quiero decir algo más que es importante. El presupuesto de la provincia vio disminuir la parte destinada a educación, un 3,2% menos. O sea que ya hay una intencionalidad política en contra de la educación pública que está del presupuesto que hizo el gobierno de la provincia y de todos los que votaron ese presupuesto, que es verdaderamente vergonzoso. Y esta es una dinámica que viene. Si uno analiza los últimos 10 años de la torta general del presupuesto de la provincia, ¿cuánto se destina a educación? Viene en bajada. Y este año pegó el salto, la caída más importante. Y lo que recién decía ella, que es claro, 12 pesos por alumno del servicio alimentario escolar, pero es insólito. Entonces uno después escucha a funcionarios que tienen la panza bien llena, que en general no mandan a sus hijos a la escuela pública, que no usan el transporte público, que no tienen el problema del acceso a la vivienda, que no se atienden en el hospital público, son los que despotrican contra los que todos los días, con su trabajo y con su lucha, defienden la existencia, en este caso, de la educación pública, ¿no? Cristian, no te vayas, vamos a seguir en un ratito porque la verdad que este debate es sumamente importante. Adrián, con más información. Sí.